Esta es una producción de Grupo Fórmula. Comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos insiste en el comunicado anterior, lo que dijo en el comunicado anterior sobre el INE y la reforma electoral. Esto después de críticas de los consejeros del INE, de muchos comentaristas, periodistas, analistas, observadores del asunto. La verdad es que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la verdad le vale un cacahuate lo que nosotros pensemos de ella y sus comunicados, porque para ella nomás hay un mexicano cuya opinión le importa. Y ya saben cuál. Pero para platicarnos sobre el comunicado de hoy, que explica el comunicado de hace unos días, invité a Luis Rodríguez Alemán, porque ayer, Luis, estuvimos platicando del comunicado de hace unos días. Ya leíste el comunicado de hoy que explica el de hace unos días, y ahí veo una contradicción. Por un lado, no violó el artículo 102 constitucional, pero por el otro lado sí violó el artículo 102 constitucional. Ya no entiendo nada. El comunicado que se publica el día de hoy, más que un comunicado, pretende ser un extrañamiento que se formula tanto al INE como a algunos senadores y a los propios miembros del Consejo Consultivo de la CNDH. Y lo que busca con este comunicado aclaratorio es decir por qué no, a su entender, violó la Constitución, violó el 102 constitucional. Nada más como antecedente para quienes nos están escuchando, el 102 constitucional establece que la CNDH no puede o no tiene atribuciones en materia electoral y en materia jurisdiccional, ¿no? Dicho esto... A ver, ¿qué es materia jurisdiccional? Porque ahora sí, explícanos. Por ejemplo, la materia jurisdiccional es que la CNDH emitió una recomendación por alguna sentencia de la Corte. Ellos no tienen injerencia en lo que la Corte resuelva. Lo mismo sucede con la materia electoral. Ellos no tienen injerencia en los procesos que elabore el INE y en los procesos que desahogue el Tribunal Electoral. Para eso existe ese mecanismo de control. Al INE, quien lo controla es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues bueno, al Poder Judicial el último mecanismo de control es la Suprema Corte. Entonces, ellos dicen que no violan la Constitución porque no se meten en cuestiones electorales ni de funciones del INE, sino en cuestiones de democracia. Pero en el propio fragmento que adjunta en su pronunciamiento la presidenta de la CNDH, se contradice porque hay un fragmento específico que dice que hablan de los procesos de dudosa legitimidad como los del 2006 y 2012, y de ahí, en otro párrafo, dice que hasta la fecha México no ha tenido una reforma electoral como la que necesita. Entonces, sí se está inmiscuyendo en las funciones del INE. Incluso además está haciendo un juicio que no le corresponde sobre elecciones de 2006 y 2012. Exactamente, porque eso le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque este párrafo que transcribe no está en la síntesis publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y me llama mucho la atención porque por algo no está. El Consejo Consultivo decidió que esas porciones no estuvieran. Si uno se va a consultar la recomendación completa, ahí sí aparece. Entonces, lo cierto es que la CNDH sí viola la Constitución, y los pronunciamientos que emite, que no dejan de ser un acto, digamos, de la presidenta de la CNDH, reafirman esa violación de la Constitución, ¿no? Se están inmiscuyendo en cuestiones que no le corresponden a la CNDH. Ahora, en su propio comunicado del día de hoy, la comisión dice que ellos tienen mucho trabajo y que han estado promoviendo la defensa de los derechos humanos, como las controversias como las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Llama mucho la atención porque en la misma recomendación 046-2022, de la que se deriva todo este ataque al INE, hay un fragmento donde la CNDH le recomienda al Congreso de la Unión respetar o modificar la legislación en materia de Guardia Nacional para garantizar su carácter civil. Y hay que recordar que hace unas semanas la CNDH decidió no promover acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que le quitan esa naturaleza civil a la Guardia Nacional. Entonces, la propia comisión desatiende sus propias recomendaciones, ¿no? Pero no es la propia comisión, es la propia presidenta de la comisión. Claro. Sí, que la comisión tiene que ser lo que ella diga, ¿no? Digo, es correcto, sí. A ver, Eduardo Sodi, ¿tú qué opinas sobre todo este asunto? Pues mira, exactamente sobre lo último que acaban de decir, la propia comisión desatiende su recomendación y el Congreso desatendió la recomendación de la comisión cuando le dijo que garantizara que la Guardia Nacional siguiera bajo la naturaleza de ser un órgano civil, ¿no? En ese sentido. Yo coincido con Luis en cuanto a que este pronunciamiento del día de hoy
es contradictorio, pero además, como Luis lo comentaba ayer, a ver, esta recomendación viene por el análisis de situaciones ocurridas en 1951 y 1965, ¿no? Entonces, para nada tiene que ver esta recomendación con la actualidad electoral y mucho menos con la actualidad de nuestro Instituto Nacional Electoral. Y se le olvida a la presidenta, que es una distinguida miembro de Morena, y antes fue del PRD, que las reformas electorales más recientes fueron instigadas, promovidas y aprobadas por sus partidos a los que ella perteneció. Qué corta memoria tiene la señora Piedra. Tal vez el apellido tiene cierta significancia. Sí, pudiera ser, ¿no? Rodrigo. Yo creo que dentro de todo esto es precisamente que la presidenta usa la comisión como si fuera su caja de resonancia. Y eso es lo que de alguna manera está mal, que usen una institución para esto que están haciendo. Más que lo jurídico, yo me iría más a lo social o a lo político, si quieren. Que si en lo personal ella quiere pronunciarse de alguna manera, que se pronuncie y está en todo su derecho, pero no que inmiscuya a la comisión y está metiéndola ya en problemas de dimes y diretes internos. Eso es lo que de alguna manera Luis nos estaba comentando, ¿no? Que tiene toda la razón. A ella no le importa, a ella no le importa. Georgina. Pero además, el primer párrafo dice que es totalmente falso, que la recomendación invade la esfera de competencia del INE, pues no hace referencia a procesos electorales, pero lo que dice Luis Miguel y nos explica también Eduardo Sodi es que es en materia electoral. Entonces ya ni siquiera el primer párrafo funciona. Y luego el segundo parece como señora chismosa, nuestro extrañamiento, o sea, es pleito con el INE y además de que no le corresponde, pues sí se ve como muy mandado a hacer, ¿no? Y claramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no ha dado muy buenas resultados ni recomendaciones últimamente. Bueno, el segundo párrafo que tú aludes empieza diciendo esto: tras el cúmulo de ataques y mentiras vertidos en los últimos días en contra de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, ¿quién es para juzgar si son mentiras? O sea, de acuerdo a la señora Piedra, todo lo que hemos dicho nosotros son puras mentiras. Eres un mentiroso, Luis. No, pero Eduardo, a ver, entonces también es un mentiroso el propio Consejo Consultivo que, como dijo ayer Luis, emitió un comunicado en el que le dijo a esta señora Piedra que debe apegarse a las recomendaciones generales, a su literalidad. Entonces, en este segundo párrafo que tú mencionas, dice, los ataques en contra de esta comisión, pues sí, aquí no ha habido ataque. La propia comisión le dijo que se apegara a la literalidad de la recomendación. El Consejo Consultivo de la CNDH es la que le corrige a ella la plana. Así es. ¿Qué más puedes añadir, Luis? Hoy por hoy, muchos mexicanos comenzamos a cuestionarnos la legitimidad de la CNDH o su viabilidad. Y yo creo que es inadecuado. La CNDH tiene a su cargo una de las pocas atribuciones que tiene una institución no política para promover revisiones constitucionales contra actos en abstracto, contra reformas en abstracto. Si un mexicano se quiere ir a quejar de una reforma legal, necesita propiamente un acto de aplicación. La CNDH no tiene esa barrera, puede directamente acceder, una vez aprobada una reforma, a impugnar su constitucionalidad. Es muy delicado que hoy se encuentre capturada porque quiere decir que los mexicanos estamos perdiendo esa vía de acceso a la jurisdicción que se encontraba a cargo de la CNDH y que en los peores tiempos de la CNDH nunca dejó de ejercer esas facultades. Y hoy, metido en estas grillas, lo ha dejado de hacer. Es muy curioso que el presidente critique al INE porque dice que está politizado y está permitiendo que la que él puso ahí al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté politizando un organismo que para nada debería estarlo. Es correcto, sí. Para nada. Eduardo. Fíjate, en el comunicado del día de hoy, dice que irán a las instancias nacionales e internacionales por el asedio que están llegando al límite de que pone en peligro la autonomía y la misión constitucional. Por Dios santo. O sea, ya esta señora está perdida totalmente. Las distintas comisiones
de derechos humanos en el mundo le van a reprobar esto. Más que... Ahora, la verdad es que no creo que lo haya escrito ella. Yo creo que se lo escribió en una dirección jurídica en otra dependencia, porque ella no tendría la capacidad para escribirlo. De acuerdo. La verdad. Sí, Georgina. Dice, la verdad es que México no ha tenido la fecha de una reforma política. O sea, ellos también, como bien dices, juzgan cuál es la verdad, ¿no? Bien, para concluir, Luis. Pues para concluir, yo solamente me gustaría, igual que lo señalé ayer, estos ataques que señala la CNDH no son ataques, simplemente es la opinión de los mexicanos que vemos que es una institución que servía para defender derechos humanos y que hoy se encuentra capturada políticamente. Bien, bueno, vamos a ir a los mensajes. Gracias, Luis Rodríguez, te veo el miércoles que viene. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.